Bien, continúo mi conversatorio con estos distinguidos invitados del día de hoy en País 2024. Aunque Charlie Núñez no ha sido funcionario de los gobiernos de su partido, sí ha sido de las mentes brillantes en el área de la mercadología. ¿Piensas, Charlie Núñez, que si te hubiese tocado a ti estar trabajando para este gobierno en esa área que es donde tienes tu fuerte profesional, hubieras replicado lo que está haciendo el gobierno en el día de hoy? Y para acomodarte más la pregunta, ¿estamos recibiendo una comunicación efectiva como ciudadano de parte del gobierno? Mira, yo pienso que no, pero pienso que está abusando de esta parte. Muchas veces la gente piensa que con la publicidad, la comunicación, se puede sustituir la realidad y eso es imposible. Entonces, me da la sensación de que el gobierno lo que no ha podido realizar con hechos, lo quiere resolver con publicidad y comunicación. Tanto así que nosotros sentimos, si usted enciende la televisión, la radio, usted ahí tiene un gobierno en radio y en televisión y otro gobierno el que usted está viviendo. Usted va por la calle y usted siente como, y este es mi país, el que yo estoy escuchando aquí en la radio, porque no se corresponde. Además, una cantidad de dinero inmensa. ¿Qué papel jugará esto en el futuro político? No lo sé, porque a veces se confunde a la gente, pero todo el tiempo. Ahora, ¿puede ese mundo que me están pintando hacer creer que yo tengo la barriga llena? O sea, la publicidad de hoy día gubernamental no es sincera. No, no, pero para nada, por Dios, para nada. Incluso no es solo la publicidad, el discurso del presidente, el discurso de los funcionarios. Yo siempre pongo como ejemplo los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader, el presidente, con todo el respeto, pero yo no tenemos esa confianza. Okay. Pues él se para y la primera pregunta se la hace a un jovencito que cómo él hizo para resolver el tema de la pandemia. Y él le responde, señores, yo pienso contrario, y miren señores, lo que voy a decir suena un poquito duro, porque tengo una posición contraria a la mayoría de los dominicanos, incluyendo gente de mi propio partido. No es verdad que este gobierno hizo un buen manejo de la pandemia. El PLD hizo un buen gobierno, un buen manejo de la pandemia. Si vamos a decir quién hizo un buen manejo, que no voy a entrar en evaluación, sería el PLD, porque el PLD tuvo que enfrentarse en los momentos difíciles. Pero se le ha dado crédito a los dos, al gobierno anterior y a este. Públicamente se ha reconocido que este gobierno ha hecho un buen uso de lo que fue las soluciones de la pandemia, pero ya cuando este gobierno llega, ya nosotros teníamos el problema relativamente controlado. Cuando digo nosotros, el país. Pero pienso que al PLD no se le ha criticado de manera concreta por el manejo. Tampoco se le ha reconocido. Recuerda era que su deber. Este gobierno ha recibido reconocimiento internacional por el buen manejo que hizo de la pandemia. Una pandemia que ya la encontró resuelta. Ahora, veamos diferencias, que no me quiero meter en ese tema, un tema muy de Guarocuya. Pero señores, aquí hubo un control de la inflación en medio de la pandemia, cosa que se nos perdió después que ya la pandemia se ha superado. Es decir, aquí los artículos de primera necesidad nunca escasearon en el mercado con el gobierno del PLD. Luego sucedió con el PRM que sí pasó. Es decir, buen uso de la pandemia la tuvo el PLD. Ahora, comunicacionalmente, ¿quién la tuvo? Este gobierno. Fundamentalmente. No eres objetivamente algo injusto, porque en esta gestión aparecieron las vacunas. Antes no había default, exacto, pero aún fuese por default, no estoy defendiendo ninguna ni otra, digo que las dos para mí fueron aceptables, pero ya solamente el hecho de que hubiese vacuna es una gran ventaja para poder haber hecho un buen desempeño. No, Gregory, perdóname, pero fíjate, la comunicación ha sido tan perversa desde este gobierno que se acusó de que el gobierno de Danilo Medina no puso una sola vacuna. Yo te digo, ¿cómo puede poner una vacuna si no existía? No existían. Pero para que tú veas la comunicación, cómo la están manejando desde la campaña y desde el gobierno. Ahora, tema vacuna. ¿Cuántas vacunas aquí no se botaron a la basura
producto de un mal manejo precisamente del tema vacuna. ¿Cuántas vacunas donamos que le estamos dando vacunas, por ejemplo, a Haití que no la quiso? Donamos a otros países que la quisieron. Es decir, nosotros, un país pobre, tuvo que derrochar dinero en vacunas por un mal manejo del tema vacuna. Sin embargo, comunicacionalmente salieron airosos por la inversión. Ahora, eso no mata gente, eso no tiene el hambre al pecho como la tenemos hoy en día, esta inseguridad ciudadana, es decir, una serie de cosas que se están dando que nos la quieren sustituir con la comunicación. Ya. Guaracuya, en tu área, así como le traté ese aspecto a Charlie, tenemos que estamos prácticamente a cierre fiscal de año. Ha habido una situación difícil internacional, sin embargo, nos indica el gobierno a través de los indicadores económicos que producto de las medidas tomadas, definitivamente tendremos para fin de año una economía blindada y un crecimiento de 5 punto algo y la inflación controlada. El manejo económico 2022 en República Dominicana, ¿cómo lo evalúas? Lo primero que no me gustaría utilizar la palabra blindada. No para esta economía ni para esta administración, sino para ninguna economía. Bueno, estamos ni para ninguna administración. El valor que ha tomado el peso, los recursos del gobierno, del Banco Central que pero tiene. Ninguna economía está blindada, no la de República Dominicana. El mundo. No existe economía blindada. Dice José Luis Malcún que está blindado. Bueno, yo respeto mucho la opinión, no la he escuchado, pero ninguna economía del mundo está blindada. Ya. Las economías son comportamientos humanos y por lo tanto hay muchos factores que son impredecibles. Digamos que el gobierno ha manejado con disciplina fiscal la economía. De acuerdo a lo programado, eso es relativo. Digamos que hay un relativo éxito en la política económica, pero el éxito fundamental lo tiene la política monetaria. Y yo creo que el gran acierto del gobierno fue haber dejado el equipo del Banco Central, que venía precisamente de una experiencia acumulada de 3, 4 periodos de gobierno con el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que yo creo que eso es un reconocimiento incluso al Partido de la Liberación Dominicana de un equipo que formó parte esencial de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí ha habido mucho acierto en la política monetaria. Fíjate que la política monetaria es la que ha tenido la capacidad de poder en el momento correspondiente a financiar los costos derivados de evitar que la pandemia hubiese tenido un efecto mayor, por ejemplo, en la gente, del punto de vista económico, del punto de vista de la pobreza, pues rápidamente la política monetaria respondió. Y la política monetaria responde también frente a los brotes inflacionarios. Todavía no hemos controlado la inflación. Digamos que el Banco Central hace esfuerzo, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, moviendo los tipos de interés. Evidentemente eso tiene un efecto negativo. Encarecer el dinero implica menos actividad económica. Ahora el gobierno tiene un punto muy negativo en su política, en la política fiscal del gobierno, que es lo correspondiente al gasto de capital. Y además en 2 años consecutivos. O sea, el gobierno ha estado por debajo de lo que el propio gobierno ha programado como gasto de capital, que ya de por sí es bajo. Cuando hablo de gasto de capital, el gasto de inversión en infraestructura. Sí, pero entonces, precisamente, algo que llama la atención, y te lo pregunto, aprovecho que estás frente a mí. Sí. Hay dinero para invertir. ¿Qué pasa? Que el año pasado bueno, pero es la misma pregunta que nos hacemos nosotros desde el Partido de la Liberación Dominicana. Okay, ¿y cuál es la respuesta? El gobierno ni siquiera da una respuesta. El propio ministro de Hacienda hace poco más de 30 días reconoció de que no habían sido capaces de ejecutar lo que tenían programado en la inversión pública. Es el punto más negativo que tiene. ¿Qué ocurre cuando tú dejas de invertir en infraestructura de capital en un país? ¿Qué ocurre? Que deterioras la infraestructura, pero además el costo de reposición es mayor en el periodo siguiente. Entonces muchas veces tú oyes decir al gobierno, nos ahorramos 100 millones de dólares. No te lo ahorraste, como el que tiene que pagar el colegio y dejó pagarlo el colegio en el mes o la escuela. Turismo se ahorró 8.000 millones de pesos. ¿Me puedes explicar eso? A ver, esto es inentendible. ¿Dónde lo ahorró los 8.000 millones de pesos? A ver, cada mes hay una rueda de prensa para decir en cuántos turistas crecimos. Esto es absurdo. Yo creo que es un poco lo que decía Charlie. Yo creo que hay un uso y sobreabuso de la publicidad como propaganda. Porque ni siquiera es comunicación, es propaganda y publicidad. O sea, no llega a ser comunicación
efectiva, ¿no? ¿No llega a comunicación efectiva? Yo creo que no. Lo que pasa es que eso lo vamos a valorar el día que tengamos un proceso de elegir, un proceso electoral, ¿no? A propósito, Charlie Núñez, el PLD, menciono PLD, por supuesto, PLD Abel, PLD con Abel, cabeza visible, Abel Martínez. ¿Piensas que será cómodo, fácil para ustedes manejar como producto de que el PLD va en busca de nueva vez ganar las elecciones en 2024? No lo sé, tendríamos que tener los estudios en la mano. Yo no sé lo que ellos han planificado. Si Francisco hubiese sido candidato, y te digo cómo trabajará Francisco, pues ya yo tengo esos estudios en la mano. No sé cómo ellos lo han pensado. Ganó, lo que significa que fue fácil de colocarse en el mercado. Vamos a ver qué es lo que ellos tienen y cómo se podría presentar. Pero tú sabes que, sin sacar el cuerpo a la pregunta, yo quiero, me llega un chiste a la cabeza, no lo voy a hacer con todo lo de la ley, pero da la sensación del Tú gobierno. tienes unos chistes que dan duro a uno. Son, no es que sean crueles, es que son aleccionadores. Es que hay una narración de un boxeo, de una pelea de boxeo que se escuchaba una derecha al campeón, una izquierda al campeón, una derecha al campeón. Y quien estaba escuchando la pelea entendía, oye, el campeón está arrollando, pero lo que se escuchaba era al final, y el campeón cae a la lona. ¿Y cómo va a ser si todo era él que estaba dando los golpes? ¿Cómo cayó a la lona? Entonces, esa sensación a mí me da del gobierno, de derecha el campeón, izquierda el campeón, derecha el campeón, y él cae a la lona. En el aspecto estratégico, se descarta como analista, en ese tenor voy, como analista, que tienes una buena facilidad para eso, se descarta, podría convenir alianza política, no con partidos solamente minoritarios, que tradicionalmente ustedes han mantenido agarrados de codo con codo, sino con fuerza del pueblo. Estratégicamente podría ser posible, Charlie Núñez. Mira, como PLDista te digo lo que dice el PLD, nunca se descarta. Alianza no puede descartar, estoy hablando como PLDista. Ahora, como analista, yo diría que el PLD está obligado a hacer acuerdos, sobre todo comenzando con la municipal. Obligado a hacer un acuerdo. Porque quien gane la municipal crea un impacto para ganar la presidencial. ¿Y ese acuerdo, en tu análisis, incluiría la posibilidad de que pueda ser también incluyendo Fuerza del Pueblo? Obviamente. Es que aquí votos en cantidades significativas tienen la Fuerza del Pueblo, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Y ese sector que observa pero no participa, que usted no sabe cómo se va a movilizar. Pero o hace un acuerdo con el PRM, o hace un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, o la Fuerza del Pueblo hace con el PRM, pero tiene que haber un acuerdo. Ahora, las elecciones de febrero hay que ganarlas. Charlie, ¿y la abstención tan alta que hubo en 2020, si se integra y se retoma a que caigamos en 2024 en los niveles de abstención normales que hemos tenido tradicionalmente, tú piensas que esa integración de esos abstencionistas transitorios de 2020 podrían ser captados en gran parte por ustedes, o no tienes una definición de por dónde podrían ellos decir nos vamos por acá? Yo pienso que la mayoría se van a ir por el PLD porque están pasando trabajo. Es decir, estamos ya en Navidad. ¿Eso es lo que tú quieres? A 20 días. No. Eso es lo que debería suceder en términos lógicos. Te estoy diciendo, estamos a 20 días de diciembre, de las Navidades. Las Navidades aquí comenzaban, no era con la música, era con las cajas. Cuando tú veías el dominicano con esas cajas calle arriba, calle abajo, estábamos en Navidad. Los pobres llevando su cena. A lo mejor no era con eso que iban a cenar, pero esa era la cena del PLD. Todo eso desapareció del escenario y la gente lo mira. Así como estamos haciendo mucha publicidad para decir que estamos cambiando, que estamos bien, también la gente tiene una memoria ahí reciente que le dice, caramba, pero antes mi Nochebuena estaba garantizada,
mi cena estaba garantizada, los reyes estaban garantizados, se sentía, usted veía hasta una canasta de un regalo. Tú tienes este programa aquí, déjame decirte que ustedes lo que tienen programa, se le llegan muchos regalos. Te va a pasar crujía antes. No me digas eso. Y tú lo sabes, que llegaban canastas de regalo de la gente. Ya eso no se puede ver. ¿Por qué? Porque la realidad te está dando en la cara. ¿Cuánto significaba en términos de presupuesto para una empresa? Y que comienzan las empresas a cortar. Ya. Y ya no piensan en enviar un regalo a Gregory. Los regalos de Navidad. Se ha perdido el espíritu. Y eso tiene que reflejarse por algún lado. Es feo eso, escucharlo, que ese espíritu se ha perdido. Ojalá ¿Qué tú vuelva. quieres que va a suceder? No es que yo esté de acuerdo, ojalá yo que aquí se defina mucho el tema de la bebida alcohólica a determinados horarios, pero eso se le va a reflejar. Y si dan para atrás, se le va a reflejar. Ese palo, si bola y país no boga. Guaracuya, 2020 tuvo la característica en el área económica. En la sociedad. Sí, no, pero quiero ir a la parte económica. Así como le estoy preguntando, haciendo cuestionamientos específicos a Charlie. 2020 fue sui generis, 2021 fue sui generis, 2022 se está haciendo sui generis también en la economía. Se espera y ya se tiene previsto que 2023 va a ser un año feo, económicamente hablando. ¿Esto podrá incidir en un sentido o en otro políticamente para 2024, que vamos a amanecer con elecciones? A ver, todavía para el 2024 falta más de un año. Año y poquito, ¿no? Estoy ubicándote en 2023, sí, lo que va a suceder en 2023. Pero los economistas no tenemos una bola de cristal. Ya. Digamos que los economistas, tengo que ser mínimamente serio. Tú eres dual. Tengo que ser mínimamente serio. Tú eres dual, economista político. Sí, soy un militante partidario. En ese sentido, como decía un amigo, eres un intelectual orgánico. Forma parte de un órgano político, ¿no? Pero fíjate que los economistas no tenemos una bola de cristal. Digamos que la tendencia, lo que se prevé, es que pueda ser un año 2023 difícil. Pero los economistas no pueden predecir más allá de un trimestre, 2 trimestres de las tendencias que pueden ir las economías. Entonces, no solo es la economía dominicana, estamos hablando de la economía global y por supuesto que la economía dominicana forma parte de la economía mundo. ¿Por qué se espera que sea un año difícil? Porque las medidas que están tomando los bancos centrales, incluyendo el Banco Central nuestro, es de una restricción en las políticas monetarias, es decir, encarecer el dinero para disminuir la actividad económica, para contener la inflación fundamentalmente, ¿no? Hay otros derivados, objetivos derivados, pero fundamentalmente la inflación. Y lo que ha demostrado es que la inflación ha sido muy persistente, ha sido muy dura para bajar. Ha habido un cambio estructural, eso ya es objeto de otro programa, de otra discusión, pero lo que se prevé es un año, digamos, por lo menos el primer semestre del año todavía complicado, difícil, constreñido. Si tú me preguntas si eso afecta al ciclo político, evidentemente, ningún partido político con un ciclo económico de constreñimiento gana elecciones. Eso es muy difícil ganar elecciones en ciclos políticos constreñidos. Fíjate que Biden, por ejemplo, ahora el Partido Demócrata, que no fue en las elecciones de esta misma semana, ¿no? Del martes pasado, el desempeño del Partido Demócrata fue bueno, a pesar de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todavía el mercado de trabajo de Estados Unidos sigue siendo muy dinámico. Porque la economía, a pesar de que decreció 2 trimestres seguidos, volvió a crecer poquito, pero volvió a crecer. Y por lo menos la actividad económica no ha caído. Y eso no se reflejó directamente en el votante desde el punto de vista del malestar económico. La gente todavía valoró, le tuvo mucho más temor a un partido republicano con Donald Trump que a un Biden en el gobierno, aún con un periodo inflacionario. ¿Qué puede ocurrir en República Dominicana? Va a depender del desempeño económico, por supuesto. Y te acabo de decir que no tenemos una bola de cristal. Ahora, el 2023, si se mantienen las medidas de política económica de la Reserva Federal, del Banco Central local, evidentemente que habrá mucho mayor constreñimiento. Si a eso tú le sumas que el gobierno no ha tenido la capacidad para gastar en la parte de inversión pública, pues genera mucho más dificultades desde el punto de vista económico. ¿Qué te preocupa, antes de pasar a Charlie, qué te preocupa que penda negativamente sobre la economía dominicana? ¿Una situación internacional o una gestión es que es interna? Es una combinación de ambas cosas, de mala gestión local,
porque tú puedes tener una situación difícil a nivel internacional y pudimos sortear, por ejemplo, Y la andamos crisis del con mala 2008. gestión local. Desde el punto de vista fiscal, sí. Ya. Desde el punto de vista fiscal, sí. Pero, a ver, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio gobierno, o sea, Ya. de la propia incapacidad de poder ejecutar Bien. la inversión pública de manera correcta. Charlie, mencionaste las elecciones municipales hace unos momentos. La dirección, la coordinación de la campaña que ya está definida, el equipo de trabajo, tiene la responsabilidad similar con las elecciones municipales. ¿Es la responsable de las elecciones municipales? No necesariamente, eso es el equipo estratégico y el comité político, básicamente. Ya. Tú sabes que comenzarán en las aspiraciones y las decisiones políticas generales las tomará el comité político. Ya, bien. Me da la impresión por momentos que los canales de información, de comunicación con Charlie internamente en estos momentos no están debidamente activados. O no sé si es una reserva estratégica que él tiene de comportamiento prudente, como él es, pero me quedo con esa duda. Guarocuya, en breves palabras, en el aspecto económico, ¿qué nos dirías para fin de año? A ver, ya no hay mucho que decir. Yo creo que ya el fin de año ya llegó. Yo lo que siento es que tenemos retos por delante. O sea, el país tiene retos por delante, el gobierno tiene retos por delante, y es tratar de evitar que el impacto de la inflación siga siendo un impacto negativo a nivel de la gente normal, común y corriente, que es la que más sufre. Sufre por el transporte, sufre por los alimentos, por la comida, y eso tiene un efecto político, que era lo que decíamos hace un momento. Así que lo que resta de año, desear la mayor tranquilidad posible a la sociedad y que ojalá el gobierno tenga la capacidad de ofrecer mucho más seguridad ciudadana que la que ha ofrecido hasta este momento. Yo creo que eso es un tema que todos, me incluyo, anhelamos en este momento para las Navidades, ¿no? De por lo menos tener tranquilidad de que no vaya a ser agredido, o vaya a ser robado, o vaya a ser violentado, ¿no? Ya. Señor Núñez, con usted finalizamos el programa. Si quisiera agregar algo más en 30 segundos. No, darte las gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer compartir con Guarocuya, contigo nueva vez. Y nada, Muchas esperar gracias. realmente lo que nos espera en los próximos días y esperamos que nos inviten de nuevo. Claro que sí, claro que sí. A través de ustedes quisiera enviar la mitad con uno y la mitad con otro un saludo de mucho respeto Muchas y de gracias. mucho afecto a Francisco Domínguez Brito. Muchas gracias. Así que cada uno le da la mitad del saludo. La mitad mía llegará. Guarocuya, Félix, Charlie Núñez, desde el Partido de la Liberación Dominicana, han compartido conmigo en este programa de País 2024 en el día de hoy. El lunes, Dios mediante, les espero. Hasta la próxima.